Buenas noches a ustedes, ciudadanas y ciudadanos. Hoy he querido, dada la abundancia de informaciones en la prensa sin réplica de mi parte, y anunciarles además una serie de datos nuevos, de situaciones, he querido conversar con ustedes en la noche de hoy. Empezamos por este cuadro, que es la noticia positiva, muy positiva, que tiene que ver con los datos del DANE dados hoy sobre empleo. Como ustedes pueden ver, de octubre del 2024, solo comparamos con el año pasado, a octubre del 2025, pasamos una tasa de desempleo tal como se establece en las estadísticas colombianas del 9,1% al 8,2%, casi un punto completo, en un año. Segregado en lo que se llama tasa de ocupación, o sea, del 100% de la población en edad de trabajar, ¿cuánta se ocupa? De la tasa general de participación, es decir, de todos los que quisieran estar trabajando o no trabajando, los que se ocupan es 59,7 en octubre del 2025, hace un año era 58,1. Es decir, que la tasa de ocupación en un año creció más de 1,6% porcentual de la población colombiana, lo cual es un dato espectacular. La tasa general de participación, este dato casi no lo dan en la prensa, pero es clave que se entienda por la ciudadanía, es todas las personas que quisieran trabajar, hombres y mujeres de diferentes edades. Cuando más gente quiere trabajar es porque se está estimulando el trabajo. El deseo de tener trabajo crece. Y entonces pasó en un solo año, de octubre del 2024, de 63,9 casi 64 a 65, un punto porcentual. Este punto porcentual en un año es de muy alto crecimiento. Ahora tenemos 65% de la población que desea trabajar, se llama tasa global de participación, logra ocuparse el 59,7, es decir, apenas nos faltarían 6 punticos del total de la población para que todas las personas que quieren ocuparse se ocupen, pero tenemos una tasa de desempleo que todavía es del 8,2, pero es la menor en más de una década, es la segunda menor, la menor es 8,1 en todo el siglo. Solo alcanzamos tasas bajas cuando el precio internacional de petróleo era de más de $100 por barril, temas que hoy no existen, y sin embargo, sin que exista eso, hemos logrado que la economía real de Colombia, la agricultura, la industria, la que produce riqueza real y sostenible, esté logrando alcanzar esas mismas tasas bajas de desempleo que existieron en el año 14 y 15 de este siglo, y yo creo que el mes entrante será la más baja de todo el siglo. Es un éxito indudable de nuestra política económica que se debe a que dejamos de ponerle prioridad al petróleo y al carbón y le dimos toda la prioridad, las locomotoras económicas, a la agricultura, a la industria y a los servicios. Voy a pasar el siguiente cuadro. Es la misma, pero ustedes pueden verlo a lo largo del tiempo, desde el 2017 al 25, altísimo el desempleo en la época del COVID. No era necesario que fuese así, pero así fue en Colombia en el 2019-2020, y mire cómo hemos bajado al punto que desde el 17 la tasa de desempleo más baja, y podríamos colocar desde el año 2000, y encontrarían que solo hay una muy similar, 8,1 en todo el siglo. Este es un éxito del gobierno del cambio. Aquí lo más importante de este éxito económico, que espero sea mejor el mes siguiente y en los meses que me quedan, es mostrar cómo este 8,2%, ni más ni menos en términos de personas, significa 1 millón de empleos creados desde hace un año a la fecha. En un año, 977,000 empleos. Claro que hay empleo informal, pero en el empleo formal, la vanguardia la tuvo la agricultura, la industria y las actividades que tienen que ver con el cuidado y los servicios públicos en Colombia. Bien, voy a pasar a un segundo tema con rapidez. Ya este es de lo que nos plantea la agenda mediática, que necesita una explicación muy especial de el presidente a ustedes. Voy a hablar de la infiltración del Estado que se viene pregonando, tema que yo mismo debatí cuando los paramilitares literalmente gobernaron a Colombia. Ustedes ya ven hasta qué punto incluso en las familias presidenciales entró este fenómeno que desató un genocidio en Colombia.
Lo que voy a demostrarles aquí, a partir de las mismas informaciones que la prensa ha tratado de mostrar como escándalo contra mi gobierno, es lo que hemos desarrollado nosotros en nuestras investigaciones. Bien, ¿qué es lo que se ha dicho en la prensa? Básicamente voy a coger dos temas: Caracol, periodista Calderón, y el tema El Tiempo. En el tema del Tiempo encontramos que se muestran unas grabaciones, un señor, otro señor. Se dice que allí se estaría comprobando cómo oficiales de la policía le dicen a un señor de nombre Wilmar que prácticamente le ayude a mantener el puesto, como si yo le estuviera haciendo caso al señor Wilmar, que sí es miembro del DNI. Yo tengo diferentes fuentes, no conozco a todas las personas, en donde trato de construir la valoración que tengo sobre los miembros de la fuerza pública. Trato de acertar, pero para ello no puede ser una corazonada mía, no los conozco. Tengo que ir a ver si hay antecedentes judiciales, si en la Procuraduría, si en la JEP, si hay investigaciones de tipo disciplinario, si en diferentes fuentes de inteligencia se tiene algún dato que haga que sea riesgoso ascender o mantener cierta persona. Wilmar apenas pertenece a una de esas agencias que hace valoraciones sobre el particular. No necesariamente hago caso, no, pero me pareció interesante en el artículo del Tiempo, pues descubrir la mentira. Porque en la conversación entre ese señor, que es el señor Kitian, que perteneció a inteligencia de la policía, que sigue actuando activamente, y otra persona que descubrimos quién es, que ha declarado, que podemos demostrar perfectamente, no es el señor Wilmar. Y entonces le pedí al Tiempo que rectificara, le han pedido a otras personas y no lo ha hecho. La otra persona nada tiene que ver con nosotros, es una conversación entre particulares. Lo interesante es ver por qué grabó uno de los integrantes de esa conversación, por qué lo pasó a otro órgano de inteligencia y se lo pasaron a la prensa. ¿Por qué tenían la intención de perjudicarnos como gobierno? Cuando esa conversación nada tiene que ver con el gobierno de Gustavo Petro. Es un tema mucho más denso que dará que hablar, pero quiero señalar que el Tiempo dijo mentiras. Y en la medida en que dijo mentiras, hay que preguntarse si lo que siguió allí es cierto, medio cierto, o también son mentiras. Y en esa medida hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión. Estoy asumiendo solo información pública, no de la investigación que debe ser de la Fiscalía. Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats. Eran conversaciones construidas artificialmente, puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats. Y es el segundo tema que me pareció, digamos, de desconfianza. El Tiempo en esta información no ha rectificado y le pido a nombre de mi gobierno, rectifique por favor, porque su información fue falsa. Ahí no se vincula al señor Wilmar en esas conversaciones que ustedes dicen que sí es la voz de ese señor. Es fácilmente comprobable. Tenemos la declaración de la persona que dialoga. Ahora, ¿por qué el oficial Kitian grabó esa conversación o lo grabaron? ¿Y por qué pasó a otros organismos de inteligencia de la policía? ¿Y por qué a la prensa? No a nosotros. Yo soy el comandante supremo de las fuerzas militares. ¿Qué hay en el medio? ¿La intención de golpear políticamente al gobierno porque estamos en épocas electorales? Pues yo creo que sí. Y entonces tenemos que develar, no que oficiales retirados quieran tomar posiciones políticas, están en su derecho, pueden ser afines o no afines, es su libertad. Lo que debemos investigar es si en aras de tratar de construir una nueva presidencia que permita el reingreso de oficiales de diferente graduación en la policía y en el ejército y en la fuerza pública, se está haciendo política con armas de tipo judicial que no son correctas ni pueden establecer una investigación real de lo que pasa en Colombia en torno a la seguridad. Ponen en riesgo la seguridad. Y aquí voy al tema de Caracol Televisión, de diferentes temas que salieron públicamente, y me preocupa uno fundamentalmente. Allí X personaje, que no sabemos si es propiamente de las conversaciones incautadas al señor Calarcá, en el momento de su captura, todos los miembros de la captura al lado de Calarcá, miembros de esa organización, siguen hoy capturados,
Solo él tenía el estatus de gestor de paz. Se han mantenido conversaciones tratando, uno, de sacar todos los menores de edad, dos, de que se respete las comunidades donde se asientan, tres, de salvar la selva amazónica, y de esto ya hablaremos la semana entrante porque ha concluido finalmente ese proceso de negociación y presentaremos públicamente los resultados. Lo cierto es que todas las personas que fueron capturadas allí, excepto este señor, siguen capturadas. Han declarado, han entrado al proceso judicial, pero no nos explicamos por qué duraron 16 meses desde los hechos en entregarle la información a la Fiscalía y hacerla pública la Fiscalía con el señor periodista en un momento electoral. Y entonces me puse a pensar qué podría estar sucediendo. Y resulta que allí aparece y públicamente se dijo una conversación donde se menciona al general Huertas. Y se le hace ver cómo el gobierno de Petro está siendo infiltrado por Calarcá a través del general Huertas. Bueno, tengo que informarles, el general Huertas no hacía en ese momento parte del gobierno de Colombia. Fue general en el gobierno pasado y lo sacaron del ejército en el gobierno pasado, en el año 2021. Para el 2022, para el 2023, para el 2024, para buena parte del 2025, el general Huertas no hizo parte de nuestro gobierno. Porque entonces, en esos hechos que acontecieron el año pasado y antepasado, se le coloca en esas conversaciones y se le asigna ese hecho como si nuestro gobierno estuviera infiltrado. Y tengo, y lo voy a decir en público, me gustaría saber de parte de la Procuraduría que lo ha suspendido, cuando no era agente del Estado en ese momento, y al señor Wilma, al cual le falsifican la voz, lo suspende. ¿Existe la palabra Huertas en el espejo, en las conversaciones grabadas o en los escritos por chat del celular del señor Calarcá incautado? Porque si no existe la palabra Huertas, estamos ante otro problema. Y se explica por qué se demoraron 16 meses. Y es que podríamos tener el indicio de una fuerte infiltración a alto nivel en las operaciones que ha desarrollado el gobierno y en el Ejército Nacional, que aún está por descubrir. Y que demorar 16 meses nos afectó operacionalmente, y que decirlo ahora en elecciones nos afecta, obviamente, políticamente. Creo que hay que preguntarse por qué demoraron una información, trátese del general Huertas o de un general diferente, o no está la palabra general, 16 meses sin avisar al gobierno, poniendo en riesgo todas las operaciones que hemos desarrollado contra los grupos armados organizados, de los cuales incluso los últimos bombardeos que ustedes conocieron, de los que van 12. Son más de 1000 operaciones. Esto no tiene explicación para mí y demando como presidente de la República una explicación seria que se puede encontrar fácilmente en la investigación forense que haga la Fiscalía. Ahora bien, si pasamos hacia otros sectores de la discusión nacional, pues allí en esas mismas conversaciones que aparecen filtradas en la prensa, se habla de algo que me parece muy importante porque se asigna que para convencer al señor Calarcá, ese general le ofreció abrir una empresa de seguridad privada, acoger sus armas, camuflarlas como armas legales, y entonces ese era el consejo, y por tanto la impresión ante la opinión pública de este gobierno está infiltrado al punto que le pueden hacer una empresa de seguridad privada y cobijar armas de criminales. Yo tengo que decir que eso es mentira, porque el único gobierno que ha descubierto que se ha usado la Superintendencia de Vigilancia de Colombia, institución del gobierno nacional, para armar criminales es el mío. Lo hice como parlamentario cuando hablamos de las Convivir y el origen del paramilitarismo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad de esa época entregó 20.000 armas a las Convivir y no se recuperó ninguna, pasaron a ser las armas oficiales del paramilitarismo. Pero después de mi denuncia, que está en el debate del año 2007, que costó el exilio de mi familia y sucesos que se están dando hoy, como el apresamiento del jefe de los 12 apóstoles, que era un grupo de limpieza anterior a las Convivir, volví a hacer una investigación sobre este tema, por indicios, por hechos. La funcionaria que puse al frente, Jennifer Parra,
hizo una investigación a fondo, poco difundida por la prensa colombiana, pero la voy a leer en su informe para que ustedes puedan ver cómo es este gobierno el que frenó un hecho absolutamente peligroso, y es que armas legales, cobijadas por el Estado a través del Ejército, y permisos legales hechos en la Superintendencia de Vigilancia terminaron cubriendo, escoltando y cuidando a los peores criminales de Colombia en los gobiernos pasados, y nosotros lo descubrimos. ¿Por qué usan ahora una conversación para decir que es culpa de nosotros? Voy a leerlo. En mi gobierno, bajo la sospecha del manejo irregular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada desde su creación, ordené una revisión detallada de las licencias expedidas desde 1993 y del uso de las armas oficiales en este sector. ¿Qué encontramos? Encontramos que se han otorgado licencias de funcionamiento para, oiga, desde el 93 a la fecha, 2.019 empresas de vigilancia. Importante destacar que solamente entre el 2018 y el 2022, en el gobierno que me precedió, se realizaron 1.100 trámites para la creación de empresas de vigilancia y entrega de armas de fuego. A esto le voy a llamar la reparamilitarización en el gobierno Duque, porque se está usando la misma institución de las Convivir. En el balance, mi gobierno es el que tiene una fuerte reducción en el trámite de permisos por los controles que implementamos nosotros. En la revisión de la información que por las deficiencias de los sistemas y que dificultaba el registro, había un software malísimo. Es decir, premeditadamente no se utilizó software modernos precisamente para que no se pudiera encontrar la información precisa de armas y empresas, si estaban activas o inactivas y qué estaban haciendo en las oficinas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. Se encontraron 1.351, acuérdese que hablamos desde el 93 hay 2.000 y pico. De esas 1.351 empresas de vigilancia y seguridad son servicios activos. Así, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Le ordené a la superintendente investigar a estas empresas que manejan hombres, armas y carros blindados. Se encontró lo que siempre había denunciado: la institucionalidad y los permisos al servicio del crimen organizado, de las bandas criminales actuales. Además de lo que he sostenido de la aparente unión entre el paramilitarismo y los juegos de azar, ojo, con la vinculación de políticos, que espero se siga investigando en la Fiscalía General de la Nación, a la cual entregamos toda esta documentación. Por nuestra política de control encontramos que hay 197 empresas inactivas de las 1.300, que aparecen como si no estuvieran actuando. Y ellas tienen, solo ellas, reportan 62.664 armas, respecto de las cuales no existe certeza sobre su utilización ni sobre su ubicación actual. No las devolvieron. Situación que no le interesó a gobiernos anteriores esclarecer. 60.000 armas, ciudadanos y ciudadanas. Al cruzar la información de la superintendencia y la Dijín, que es la misma que entrega los temas del señor Calarcá, se halló que algunos números de series de esas armas coinciden con incautados en operativos de la policía, especialmente en delitos como homicidio, extorsión y porte ilegal. Es decir, armas legales están en manos del crimen a través de empresas de seguridad privada que aparecen inactivas. Por la decisión nuestra de combatir el crimen organizado que está incrustado en el sector de vigilancia y seguridad, el año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento, el año pasado, porque fueron tramitadas irregularmente y las investigaciones están en manos de la Fiscalía, que espero terminen. Estos resultados corresponden a los primeros avances de una estrategia de depuración y control que sigue en desarrollo y que deberá arrojar nuevos hallazgos en las siguientes fases operativas y de verificación. En el trabajo, la Fiscalía General de la Nación, articulado con la Supervigilancia, fueron capturados, ojo, los representantes legales de 3 empresas de vigilancia: Sara Limitada, Securbel Limitada y Pretoria Limitada. Usaban las empresas como fachadas
para entregar carnets a miembros de organizaciones criminales. Entre esos beneficiarios estuvo alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. También alias Pichi Belén, uno de los presuntos jefes de la organización criminal, La Oficina, por mencionar algunos casos. En el proceso penal a una de esas empresas se les aplicó la extinción de dominio y los bienes están hoy en manos de la SAE. Y la Superintendencia de Vigilancia se ha constituido como víctima en demostración de la defensa y el deber de actuar del Estado. También en acciones que nunca ningún gobierno había hecho. Ojo, la Supervigilancia realizó operativos a 5 empresas de vigilancia en Barranquilla, que es un centro de esta actividad, con operaciones en toda la región Caribe. Se encontró que los escoltas, socios y representantes legales estaban vinculados en investigaciones de la justicia contra organizaciones criminales por delitos como homicidios, extorsión y hurtos. La violencia en Medellín viene de este tipo de organizaciones. Estas 5 empresas legales, inactivas, descubiertas por el gobierno Petro, reúnen 696 hombres en personal operativo, 21 vehículos automotores y 483 armas. En las investigaciones participaron la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación. También en estas acciones de control se han suspendido 4 licencias en Bogotá a empresas presuntamente vinculadas al lavado de activos. Estas acciones afectan intereses criminales, políticos y económicos y, por supuesto, a algunos sectores no les interesa que esto se conozca. Están detrás de la idea de hacer aparecer que este gobierno, que es el que está descubriendo las empresas legales de seguridad con vínculos oficiales con políticos y dentro del Estado, arrodilladas y al servicio de las organizaciones criminales y grupos armados organizados, es el que está promoviendo este tipo de infiltración dentro del Estado. O son los mismos que son beneficiarios de estas operaciones que no voy a llamar paramilitares, sino paraestatales, el crimen con poder político, las que quieren destruir este gobierno para retornar a lo que hacían en los gobiernos anteriores. Bien, esto se deduce hasta ahora de lo que Caracol puso en contra de nosotros, insinuando que estamos infiltrados por la FARC. La FARC dejó de existir con Santos. Lo que hay son grupos narcotraficantes armados. Y si alguna posición ha tenido Petro en las últimas 2 décadas es la lucha frontal y a riesgo de su propia vida y de su familia contra los narcotraficantes por tomarse el Estado y desarrollar desde allí un genocidio contra el pueblo colombiano. Ya tienen ustedes un hermano de un presidente preso por haber hecho eso. Bien, al punto que, y fíjense ustedes la paradoja, quisiera que ustedes vean este documento, que está en inglés, se pueden encontrar en el internet, en inglés. Este documento es, si ustedes ven la parte de arriba, fiscal, Oficina del Fiscal del Distrito Central de California, Estados Unidos de Norteamérica. Este es un documento del Estado oficial de la Fiscalía de los Estados Unidos y aunque es muy interesante leerlo todo, voy a ir a la segunda página solo para leer un párrafo, para contrastarlo con lo que está pasando en este momento en una atribución que el gobierno actual de los Estados Unidos me asigna para meterme en la lista. Es el tercer párrafo. Dice así: en diciembre de 2023, un cómplice, está hablando aquí de la FARC, 2023, ya no existe FARC, existen disidencias y se vuelven narcotraficantes. En diciembre de 2023, un cómplice viajó a la República Checa en nombre de Hidrobo. Están hablando aquí de Iván Mordisco, para revisar y examinar armas que se intercambiarían por cocaína para su importación a Estados Unidos, importación de cocaína a Estados Unidos. Tras reunirse con un supuesto proveedor de armas, el cómplice conversó sobre cómo las FARC-EP buscaban obtener lanzagranadas para disparar contra el Palacio Presidencial, helicópteros del Ejército Colombiano, la Corte Suprema de Justicia, comisarías locales y el lugar donde se encontraba el presidente Gustavo Petro,
con el fin de obligar al gobierno colombiano a respetarlos. ¿Ustedes creen que esto le hacen al jefe del narcotráfico de Colombia? O al que está luchando verdaderamente contra el narcotráfico a costa de su vida. Y lo que intenta nuestra oposición con sus periodistas y prensa es precisamente tratar de demostrarles a ustedes lo contrario, lo mismo que piensa la extrema derecha de los Estados Unidos. Y miren cómo las mismas investigaciones de la Fiscalía de los Estados Unidos hace año y pico, lo que estaba demostrando, y a esto es un indictment, era que nos iban a matar, que iban a disparar contra este palacio y que a mí personalmente con lanzagranadas me iban a matar. Aquí están los nombres propios: Iván Jacobo Idobro Arredondo, 39 años, Mario alias Marlon Vázquez, es el que está en el cañón del Micay, y Juan Diego Palta Montero, de 26 años, alias Ñeque, a los cuales les imputan este tipo de crímenes que iban contra el Estado. Se puede leer el documento más para los que quieran investigar. Y finalmente, pues tenemos que hablar de otros temas que han sido de interés nacional y que debe tener aclaraciones. Tenemos el tema de lo que acaba de salir, es los sobretopes. No voy a mencionar mucho, solo les diré que el conjuez es el abogado actual pago del señor Fico Gutiérrez, miembro de la oposición colombiana. Nos está juzgando nuestros rivales políticos. Nosotros no admitimos eso. El juicio contra cualquier conducta política de un movimiento debe ser de acuerdo al principio universal del juez independiente, neutral, y no de nuestra propia oposición, que lo que quiere es hacer un golpe de Estado, porque, y lo descubrieron ellos mismos, ni hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña, lo hubieran hoy perfectamente explicado y proyectado a la opinión pública nacional, ni uno, ni tampoco hay sobretopes, porque lo que han hecho con los sobretopes, y no se leyeron ninguna de nuestras defensas, es poner un acto que es después de la campaña electoral. La campaña electoral termina un día antes de que usted deposite el voto, se cierran las urnas a 1 hora, y cuando viene el festejo del triunfo, estamos lejos de la campaña electoral. ¿Por qué pusieron el valor de ese festejo que hizo la militancia por ganar, cuando ya se contaron los votos como parte de la campaña, para hacerla ver como sobretope? O los testigos electorales. Oiga, si los testigos son un derecho de la ciudadanía para que no se roben los votos, nos iban a robar centenares de miles en las listas al Senado de la República en ese momento. Ese es un derecho ciudadano, es después de la campaña electoral, se acabó un día antes. ¿Por qué colocan esos costos como si fueran sobretopes de la campaña nuestra? ¿Por qué Caracol Televisión, de nuevo, que puso una factura a la cual le pagamos por publicidad, pero se cometió el error de que la pusieron en la primera vuelta por las fechas y en la segunda también? Y no se pagó obviamente 2 veces, pero sí la factura se hicieron sumar los topes en una y otra, un simple error contable, y lo colocan sin leer siquiera la defensa como sobretope. Y finalmente, ¿por qué? Que es la otra circunstancia de que hablan de sobretopes, una donación de sindicatos de trabajadores, maestros una, trabajadoras del petróleo Uso, otra, FECODE y Uso, la hacen ver como sobretopes cuando todos los partidos de la derecha colombiana a las que derroté tenían en el mismo momento donaciones, pero no de sindicatos, sino de los patrones, de los banqueros, de las corporaciones empresariales. ¿Por qué la de los sindicatos es sobretopes, que son donaciones a partidos conforme a la ley colombiana? ¿Y por qué las donaciones de los banqueros y las corporaciones de empresarios y las Keralty, etcétera, no? Porque los unos son ricos y los otros son pobres. Porque los ricos apoyan a la extrema derecha y los pobres apoyan, y los trabajadores, al progresismo. Pues así nos colocaron las donaciones de sindicatos a partidos, no a la campaña, como sobretopes de la campaña. No aceptamos esto, no creemos que un conjuez de Fico, abogado de Fico, nos tenga que juzgar a nosotros, y ya esperaremos que la justicia aclare debidamente esta falta de garantías electorales. Los mismos que no dan personería jurídica a quien me eligió, son los mismos que entonces cogen a abogados de la oposición y a magistrados de la oposición de esa entidad a decir que sobreposamos los topes cuando todo está perfectamente ubicado. Finalmente, los aviones, que es este papel en inglés que ha sido profusamente distribuido
por la prensa nacional, por periodistas, por líderes de la izquierda, está en inglés, obviamente es difícil para la ciudadanía, pero tiene dos conceptos aquí. Esto tratan de decir que aquí se demuestra que los aviones F-16 norteamericanos eran más baratos que los aviones Gripen suecos, y nosotros firmamos con Gripen. Pues no, lo que presentaron es una carta que se llama P y A, como dice al principio, precio y capacidad. Ese P y A no es un precio oficial, es como cuando ustedes les van a vender un carro Jeep, voy a poner, no hablemos de marcas, un carro campero de esos, y entonces le dice, uy, qué barato en la propaganda, y cuando van a ver, pues tiene que poner las sillas, tiene que poner el cuero, tiene que ponerle no sé qué, tiene que ponerle la cabina, tiene que, etcétera, y el precio final le sale el doble. A todos nos pasa, nos engañan con eso, pero aquí no exactamente un engaño, sino es el precio inicial de los aviones sin nada adicional. Y no es sino una oferta no vinculante. Se podría haber comenzado por ahí, esto lo entregaron en noviembre del 2022, yo apenas me estaba instalando en el gobierno, pero se diferencia, y aquí la mentira de la prensa colombiana y de la derecha colombiana, con otro instrumento, y ahí lo dice, la LOA. Letter, allá donde está subrayado, no voy a pronunciar en inglés porque ustedes saben que no hablo mucho, pero aquí dice, el precio y la capacidad PIA provee datos no válidos para propósitos que es preparar la letra de oferta y aceptación, LOA, que es así, adecúa el presupuesto final y sobre esa es que se hace el negocio. Aquí cogieron la PIA y la confundieron con la LOA, disculpen la confusión, abajito, letra muy chiquita, lo dice perfectamente. El tema es como un dirigente de izquierda, no, un dirigente de extrema derecha que quiere gobernar al país, o un periodista que se supone debe ser serio con la información, coge esta carta y la hace aparecer como la prueba de que nos robamos un poco de plata comprando aviones modernos, nuevos, y listos para el combate que se necesita en Colombia. No, señores. Ustedes, discúlpenme, ustedes, señores, que han gobernado este país durante siglos, no fueron capaces de cambiar una flota vieja israelí de 50 años. Tuvieron no sé cuántos gobiernos desde entonces. No fueron capaces porque no pensaban en la vida de los pilotos, ni en la vida de los soldados, ni en su comida, ni en nada por el estilo. Querían muertos y muertos. Y llevamos 50 años en violencia también. Y entonces ahora que este gobierno progresista, al que le decían que iba a humillar a las Fuerzas Armadas, que le iba a quitar la moral, decide cambiar la flota, no lo hicieron ustedes, lo hicimos nosotros, y coge los mejores aviones nuevos. Nosotros cuando vimos esto, le pregunté yo al embajador de los Estados Unidos, el señor Palmiera, que hacía, oiga, ¿dónde está entonces el valor de F-16 nuevos? Y empezamos a hablar. Nunca hubo eso. Porque siempre ofrecieron F-16 de segunda y tercera mano. Y yo no voy a poner los pilotos de Colombia con todo su entrenamiento, su valentía, hijos de Colombia, en unos aviones que se pueden caer. Solo porque nos venden chatarra y nos vieron cara de pendejos. Con el perdón de ustedes. Yo quiero armas que sirvan, nuevas. Y como no hubo F-16 nuevos ni un LOA, no una carta de intención inicial, y hubo otras de otras empresas, escogimos la mejor. La Fuerza Aeroespacial Colombiana puede tener la certeza que los técnicos que decidieron que ese avión servía magníficamente a Colombia, el avión Gripen que se compró, pueden tener seguridad que primero, ni un dólar robado, y segundo, la máxima eficiencia tecnológica para el combate. En Colombia, ojalá no haya más combates en Colombia, ojalá haya paz, pero la paz no se logrará sino primero con voluntad de hacer la paz, y no lo voy a discutir, yo sí quiero hacer la paz. Me parece que nos ahorramos vida de menores, vida de soldados, vida de policías, vida de campesinos, vida de gente que está uniformada al otro lado, vida. Y entonces la paz es necesaria. Si el señor ese, ya olvidé el nombre, el del grupo de la FARC disidente, decide hacer la paz, hablamos. Pero hay que sembrar la selva de nuevo, pero no hay que meter niños otra vez en el combate, pero hay que apoyar el que la comunidad tome decisiones libres, pero hay que buscar zonas donde se vayan a dejar las armas. Y si eso es, bien. Si no, las mejores armas en manos de la fuerza pública para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía. Eso es lo que hemos hecho. Aquí no estamos robando. Aquí tienen ustedes por fin, después de medio siglo, una flota decente,
poderosa de alta tecnología para la defensa de Colombia. Gracias, muy amables. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.